El día que mi yerno me llamó carga, delante de mis 3 nietos, yo llevaba 12 años pagando el apartamento, donde él vivía. No lo sabía él, no lo sabía mi hija, no lo sabía nadie en esa mesa. Solo yo. Y el notario que había guardado los papeles, desde que compré ese apartamento, 3 años antes de que mi hija se casara con él. Ese domingo estábamos todos reunidos. Era el cumpleaños de mi nieto mayor. La mesa llena, los niños con sus globos, mi hija sirviendo el pastel, y Rodrigo, mi yerno, hablando con su cuñado, en voz más alta de lo que debía. Dijo que yo era una carga para la familia, que ya tenía edad para valerme por mí misma, que ellos no podían seguir cargando con mis cosas. Los niños escucharon, yo también escuché. Y en ese momento tomé una decisión que llevaba meses postergando. Me llamo Gloria. Tengo 67 años. Trabajé toda mi vida. 28 años en la misma empresa de contabilidad. Subí desde auxiliar hasta jefa de área. No fue fácil, pero tampoco fue suerte. Fue trabajo, constante, sin descanso. Mi esposo murió joven. Andrés tenía 47 años. Cuando su corazón falló, yo tenía 45. Me quedé sola con 2 hijos. Patricia, la mayor, que tenía 18, y Tomás, el menor, que tenía 15. Los saqué adelante yo sola, sin pedir ayuda a nadie, sin quejarme, sin explicar lo que costaba. Cuando Patricia se casó con Rodrigo, yo ya llevaba 20 años trabajando sola. Ya tenía mis ahorros, ya tenía mis planes, y ya tenía algo más, que nadie en esa familia sabía que existía. Cuando Patricia y Rodrigo decidieron casarse, yo hice algo que no le dije a nadie. Busqué un apartamento. No para mí, para ellos. Quería que empezaran bien, sin deudas, sin la presión de una renta que los ahogara. Encontré uno en una colonia tranquila. 3 habitaciones, un jardín pequeño, un precio que yo podía manejar. Lo compré a mi nombre, solo mío, y se los entregué como regalo de bodas. Les dije que podían vivir ahí sin pagar renta, que era mi regalo. Rodrigo lo recibió con una sonrisa, un beso en la mejilla, y un gracias que duró exactamente lo que dura un beso en la mejilla. Lo que nunca le aclaré es que el apartamento nunca dejó de estar a mi nombre, porque nunca lo puse a nombre de él, ni de Patricia, solo mío, por si acaso. Durante 12 años viví viendo cómo Rodrigo se hacía más cómodo. Era el tipo de hombre que siempre tenía una opinión sobre cómo debían hacerse las cosas, pero nunca la mano para hacerlas. Opinaba sobre el trabajo de Patricia, sobre cómo manejar el dinero, sobre los colegios de los niños, sobre lo que yo debía o no debía hacer. Al principio lo ignoré, después lo toleré. Después dejé de ir tan seguido a visitarlos, porque cada visita tenía un costo emocional que yo no siempre estaba dispuesta a pagar. Patricia lo veía, lo sabía, pero callaba, como callan muchas mujeres, cuando el hombre que eligieron y la vida que construyeron están tan mezclados que es difícil separar uno del otro, sin que todo tiemble. Yo lo entendía, pero entender no era lo mismo que aceptar. El año antes del cumpleaños de mi nieto, Rodrigo había tenido problemas en el trabajo. Lo habían cambiado de puesto. El sueldo había bajado. La tensión en la casa había subido. Y cuando las personas tienen miedo, ese miedo a veces sale en la dirección equivocada. Yo fui la dirección equivocada.
Empezó con comentarios pequeños, que si yo llamaba demasiado, que si mis visitas eran muy largas, que si Patricia tenía que ocuparse de mí, en lugar de sus propias cosas. Patricia me lo contó una tarde, con los ojos aguados. Me dijo que Rodrigo estaba muy estresado, que no lo tomara personal. Le dije que no lo tomaba personal, pero lo guardé, como guardo todo. El cumpleaños de mi nieto mayor fue un domingo de marzo. Yo llegué con el regalo que él me había pedido, un juego específico. Lo había buscado en 3 tiendas diferentes. Llegué temprano, ayudé a decorar, ayudé a preparar la comida. Cargué globos, cargué sillas. Hice lo que hacen las abuelas en los cumpleaños, sin que nadie se los pida, sin esperar que nadie las note. A mitad de la tarde, Rodrigo estaba en un rincón, hablando con su cuñado. No los escuché de inmediato. Estaba con los niños. Pero las voces suben y las palabras llegan, aunque uno no quiera escucharlas. Lo escuché decir que yo era una carga, que tenían que estar siempre pendientes de mí, que a su edad ya debería valerme sola, que él no había firmado, para cargar con la familia de Patricia también. Mi nieta mayor, que tenía 9 años, me miró. Había escuchado. Yo le sonreí. Le dije que fuera a jugar. Y en ese momento tomé la decisión que llevaba meses postergando. Ese domingo no dije nada. Me despedí de los niños, abracé a Patricia y antes de salir me acerqué a Rodrigo. Le di la mano como siempre. Le dije que había sido una tarde bonita, que los niños estaban muy bien y me fui. En el auto, llamé a mi abogado. No para pelear, para preguntarle algo muy concreto. Le pregunté cuánto tiempo tomaba hacer llegar una carta oficial a alguien, recordándole quién era el dueño de una propiedad. Me dijo que 1 semana, máximo 2. Le dije que empezara. Mi abogado conocía bien los papeles. Los había guardado él mismo desde el principio. Le expliqué lo que quería. No quería sacarlos del apartamento. No quería causarle daño a Patricia ni a los niños. Solo quería que Rodrigo supiera lo que era y lo que no era. 1 semana después, llegó una carta certificada al apartamento, a nombre de Rodrigo, informándole que la propiedad donde vivía seguía siendo mía, solo mía, desde el día que la compré. Rodrigo llamó esa misma tarde. Rodrigo llamó a las 6 de la tarde, con una voz que yo no le había escuchado antes. No era enojo, era algo más parecido al susto. Me preguntó si era verdad lo de la carta. Le dije que sí. Me preguntó por qué nunca lo había dicho. Le dije que nunca había hecho falta decirlo. Silencio. Me preguntó qué iba a pasar ahora. Le dije que dependía de él. Me preguntó a qué me refería. Le dije que me refería a lo que había dicho el domingo, que yo era una carga, que no había firmado para cargar con la familia de su esposa. Silencio más largo. Me dijo que había bebido, que estaba estresado, que no lo decía en serio. Le dije que los niños también habían escuchado, que mi nieta mayor me había mirado a los ojos cuando lo dijo, que esas palabras no se borran con una explicación. Rodrigo no respondió de inmediato. Y en ese silencio escuché algo que no esperaba. Lo escuché llorar, no de rabia, de vergüenza. Patricia llamó 2 horas después, con una voz diferente a la de Rodrigo, no asustada, cansada.
Me dijo que lo sabía, que Rodrigo le había contado lo de la carta, que se había quedado sin palabras. Le pregunté si sabía que el apartamento era mío. Me dijo que lo había sospechado siempre, que nunca habían recibido ningún documento de propiedad, que cuando preguntó una vez, Rodrigo le había dicho que esas cosas se arreglaban con el tiempo, que ella no había querido presionar. Le dije que esas cosas no se arreglan solas, que solo se arreglan cuando alguien las arregla. Patricia estuvo callada un momento. Luego me preguntó qué iba a pasar con el apartamento. Le dije que el apartamento seguía siendo mío, que mientras ella y los niños vivieran ahí, no iba a cambiar nada, que eso nunca había sido la pregunta. La pregunta era otra. Fui a verlos el siguiente fin de semana. Rodrigo estaba ahí. Se levantó cuando entré. Me extendió la mano. Yo la tomé. Nos sentamos los tres en la sala. Los niños estaban en su cuarto. Rodrigo habló primero. Me dijo que lo sentía, que había sido injusto, que yo nunca había sido una carga para nadie, que todo lo contrario. Lo escuché, sin interrumpir. Cuando terminó le dije algo, que llevaba mucho tiempo pensando. Le dije que yo no había comprado ese apartamento para tener poder sobre él. Lo había comprado porque quería que mi hija empezara bien, que sus nietos tuvieran una casa estable, que había sido un acto de amor, no de control. Pero que cuando él dijo lo que dijo, delante de los niños, ese amor había necesitado un límite. Y el límite era que él supiera lo que había recibido, no para que se sintiera en deuda, sino para que lo viera, para que no fuera invisible. Hay algo que no he contado todavía. Mi nieta mayor, la que escuchó todo ese domingo, se llama Sofía. Tiene 9 años. Desde ese cumpleaños, algo cambió entre las dos. Empezó a llamarme más seguido, a pedirme que la fuera a buscar al colegio, a querer quedarse a dormir en mi casa los viernes. Un día me preguntó si yo estaba bien, así de directo, sin rodeos. Le dije que sí, que estaba muy bien. Me miró un momento y me dijo: Abuela, tú nunca eres una carga. Tú eres lo más importante. 9 años. Y entendió algo, que a su padre le costó 12. Rodrigo cambió después de esa conversación. No de golpe, no completamente, pero cambió en las cosas que importan. Empezó a llamarme cuando llegaba a la ciudad, a preguntarme si necesitaba algo, a incluirme en las decisiones sobre los niños. Un día me pidió consejo sobre algo del trabajo, sin que tuviera nada que ver con el apartamento, solo quería mi opinión, como le pediría a alguien que respeta. Le di mi opinión, con honestidad, y él la escuchó, de verdad la escuchó. Ese día entendí algo que no había querido ver antes, que Rodrigo no era un hombre malo, era un hombre asustado, que cuando tenía miedo, lastimaba a quien tenía cerca. Eso no lo excusaba, pero sí lo explicaba. El apartamento sigue siendo mío, no porque no confíe en Patricia, sino porque aprendí hace mucho tiempo que las cosas claras hacen relaciones más limpias, que el amor no necesita confusión para existir, que uno puede querer profundamente a alguien y al mismo tiempo tener sus papeles en orden. No son cosas opuestas, son cosas que se cuidan mutuamente. A veces pienso en ese domingo de marzo, en el cumpleaños de mi nieto, en los globos, en el pastel, en la cara de Sofía,
cuando escuchó lo que dijo su padre. Y pienso que ese día, sin planearlo, algo importante quedó al descubierto. No solo lo que Rodrigo pensaba de mí, también lo que yo valía, y lo que había construido en silencio durante todos esos años. A veces las cosas más importantes no necesitan decirse hasta que alguien dice algo que las obliga a salir. Y cuando salen, ya no pueden volverse a guardar.